Cocina al vapor. ¿En qué consiste? Consiste en cocinar exponiendo el alimento directamente al vapor. Se producen ollas especiales diseñadas para que el vapor llegue directamente al alimento, sin contacto directo con agua. Método hervir. ¿En qué consiste? Consiste en cocinar en un líquido burbujeando rápidamente y con gran agitación a 100 centígrados al nivel del mar. Se hierven generalmente vegetales, ya que las altas temperaturas dañan las proteínas en las carnes y el burbujeo daña los alimentos delicados. Escalfar o pochar. Consiste en cocer un alimento en un líquido de una temperatura inferior al punto de ebullición. Se puede utilizar una temperatura de 80 centígrados Celsius controlada. La principal diferencia en el escaldado radica en la temperatura del agua para cocer el alimento. El alimento líquido usado puede ser agua, caldo, leche, salsa, mantequilla, entre otros. En estofar consiste en que tengamos una cocción lenta y prolongada para que los alimentos queden tiernos, sumergidos en caldos o jugos de cocción que le suman sabor. Se cocina con un recipiente tapado, evitando la evaporación. Suele utilizarse con piezas de carnes enteras, deshuesadas o troceadas. Se elabora con unas hortalizas o verduras, agua, caldo, vino, vinagre, especies, entre otros elementos. Blanquear. Consiste en cocinar parcialmente un alimento y se realiza usualmente en agua. Se sumerge en agua por unos minutos, luego se pasa a agua fría con el propósito de cortar la cocción. Escaldar. Consiste en sumergir un alimento en agua hirviendo durante unos segundos, con el fin de pelarlo o retirar su piel con más facilidad. Se pueden escaldar comúnmente los tomates con el fin de preservar su interior, o bien para fijar y potenciar el color verde de los vegetales. El guisar consiste en una cocción mixta, medio graso y medio acuoso. Se sumergen ingredientes en grasa y después se remojan con caldo o salsa. Al tapar el recipiente se da una cocción lenta y prolongada. De este método se pueden obtener platos sabrosos y nutritivos. Ahora vamos con los métodos en cocciones en seco directo. Empezamos con la parrilla o grill. ¿En qué consiste? Consiste en una cocción sobre una grilla o parrilla justo sobre el calor mediante el carbón. La temperatura de cocción es manejada moviendo el género hacia los lugares más calientes o fríos de la grilla. A las brasas. ¿En qué consiste? Técnica culinaria combinada utilizando método de calor seco y húmedo. Se dora superficie en grasa o aceite y se termina cocción por incorporación de líquido en pequeña cantidad. A la plancha. ¿En qué consiste? La cocción se realiza a través de la conductividad de una placa, ya sea plancha o lámina de metal. El componente energético suele ser eléctrico o gas. Para cocinar en una plancha se puede usar pocas cantidades de grasas o aceite para evitar que el alimento se pegue. Ahora vamos con los métodos en cocciones en seco directo. Empezamos con la parrilla o grill. ¿En qué consiste? Consiste en una cocción sobre una grilla o parrilla justo sobre el calor mediante el carbón. La temperatura de cocción es manejada moviendo el género hacia los lugares más calientes o fríos de la grilla. A las brasas. ¿En qué consiste? Técnica culinaria combinada utilizando método de calor seco y húmedo. Se dora superficie en grasa o aceite y se termina cocción por incorporación de líquido en pequeña cantidad.
A la plancha. ¿En qué consiste? La cocción se realiza a través de la conductividad de una placa, ya sea plancha o lámina de metal. El componente energético suele ser eléctrico o gas. Para cocinar en una plancha se puede usar pocas cantidades de grasas o aceite para evitar que el alimento se pegue. Ahora vamos con las cocciones en seco e indirecto. Hornear y rustir. ¿En qué consiste? Consiste en cocinar con aire caliente seco, usualmente en horno. El término rústido se aplica a carnes y aves. El término horneado se aplica a panes, pasteles, vegetales y pescados. Gratinado. ¿En qué consiste? Consiste en proporcionar a calor en la parte superior del plato preparado para crear una corteza dorada y crujiente. Esta técnica se realiza en horno, pero se puede utilizar también utensilios como la salamandra y el soplete de cocina. El baño María consiste en introducir un recipiente con los ingredientes a cocinar dentro de otro recipiente mayor que contiene agua. Este se lleva al fuego y es el agua el conductor que da calor indirecto al contenido del recipiente de menor tamaño. A través de este método se elaboran postres tradicionales como flan, pudín, paté, fundir chocolate, entre otros. Ahora vamos con cocciones en medio graso. Empezamos con el salteado. ¿En qué consiste? Consiste en una cocción rápida en altas temperaturas con poca cantidad de grasa mientras este se mantiene en constante movimiento. Conocida como cocción al minuto, los alimentos deben ser secos y ser carnes de primera categoría. Las carnes blancas y pescados deben ser sazonados antes de su cocción y las carnes rojas después. Rehogado. ¿En qué consiste? Consiste en una cocción que se realiza a alta temperatura sin superar los 100 centígrados Celsius, con ingredientes cortados pequeños y con el aceite justo y necesario para que los lubriquen. Hay que remover los alimentos constantemente para que el calor sea uniforme en todos los ingredientes. Fritura. ¿En qué consiste? También es conocida como fritura por inmersión. Consiste en una técnica culinaria en la que sumerge los alimentos en grasa a temperatura elevada. La temperatura de la grasa debe ser la adecuada y no sobrepasar el punto crítico de la temperatura para no provocar la descomposición de la grasa. Pochar y sofreír. Consiste en sumergir alimentos en un recipiente sobre una fuente de calor y un medio graso que los lubrique. Los ingredientes se van calentando poco a poco, desprenden su sabor y adoptan el del aceite. El pochado se realiza con la cebolla, al hacer sudar los alimentos. Confitar. Consiste en cocer un alimento a materia grasa, aceite de manteca de cerdo, mantequilla, grasa de pato, entre otros. Se trata de un excelente sistema de conservar los alimentos. El confitado se puede aplicar en carnes, verduras, hortalizas, pescados y frutas. Ahora vamos con las técnicas modernas de construcción. ¿En qué consiste? Consiste en conseguir que el comensal no reconozca el plato por los ojos, sino a través del gusto. Las armonías, los sabores e ingredientes se mantienen en los platillos. Sin embargo, las texturas, formas y temperaturas son variantes. Nitrógeno líquido. Cocción a través de la congelación. Se introduce los alimentos que se pretenden congelar en nitrógeno. Se debe contar con experiencia y equipo de seguridad para no sufrir quemaduras. Cocción al vacío. ¿En qué consiste? Consiste en que la cocción donde se introduce el alimento en un envase estanco. Se extrae el aire y se cocina a temperatura constante e inferior a los 100 centígrados Celsius. También conocido como sous vide. Con este tipo de cocción no solo se representan los sabores, también mantiene las propiedades organolépticas del producto y se prolonga el tiempo de su conservación. Impresión 3D. ¿En qué consiste? Consiste en una impresora que imprime comida de manera rápida y saludable.
Se trata de un escáner que analiza y retiene los alimentos para luego reproducirla con alimentos no sólidos. Los ingredientes no sólidos se introducen en cartuchos de la impresora.